Sin embargo, nuestra lucha sí es contra carne y sangre. Y como eso se escribió ahí es, nuestra lucha no es solo contra carne y sangre. Y yo voy a explicar porque nuestra lucha contra carne y sangre es con la herramienta del amor. Pero es una lucha. Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa y tu familia desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión. El día de hoy estoy muy interesado, muy emocionado en este tema que vamos a tratar en este preciso momento, que sé que va a ser de bendición para usted y también para mí. Hasta yo estoy a la expectativa de lo que va a tratar el maestro Arturo Díaz. Muchos de ustedes lo han visto ya en otras entregas, pero el día de hoy es una entrega especial, no tan solo porque estamos inaugurando un nuevo espacio, sino porque él trae una revelación que estábamos esperando para este tiempo. Antes de entrar al 2022, esta revelación te va a llenar del Espíritu Santo y va a llenarte de paz y también de entendimiento. Vamos a dejar que él se presente a la audiencia y que de antemano pueda fluir con el tema que ha traído para este día. Perfecto. Bueno, bendiciones para toda la audiencia de Excelencia Cristiana Televisión, que disfrutará en diferentes horarios de este poderoso contenido. Un placer, Joan, compartir contigo nuevamente. Amén, amén. Y como siempre hemos dicho, siempre suceden o convergen tiempo y lugar para el cumplimiento de lo profético de Dios. O sea, se sincronizan esos dos elementos, tiempo y lugar. Así que me parece que hace más o menos unas 2 semanas dimos inicio a una serie sobre el arte de la guerra espiritual, que es la línea que estamos trabajando, y
de cara a este conflicto que se viene desarrollando desde la esfera espiritual hasta la esfera física y viceversa, desde la esfera física hasta o hacia la esfera espiritual. Y trabajamos la primera plática haciendo referencia en la serie, haciendo referencia a los 3 pasos que desarrolla el reino de las tinieblas para atar a una persona, a un matrimonio, a una familia, una ciudad y hasta una nación completa. Así que si usted no ha escuchado esa primera plática, los 3 pasos que desarrolla el reino de las tinieblas para atar a una persona, a una familia, etcétera, pues entonces corra para YouTube y disfrute de la primera plática, y entonces luego venga y disfrute de esta, para que en secuencia entienda lo que Dios está trabajando a través de nosotros. Amén. Y hoy nosotros, continuando con el desarrollo de esta serie sobre el arte de la guerra espiritual, en su primera etapa, Guerra Espiritual, volumen 1, entonces queremos hablar acerca de la guerra espiritual y la inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Hay muchas personas que han querido disociar lo espiritual de lo emocional, pero yo sé que el día de hoy hay muchas cosas que se van a aclarar en nuestra mente, en nuestro entendimiento respecto a este tema. Amén. Perfecto. Es imposible divorciar lo espiritual de lo emocional y viceversa. Y lo vamos a explicar a continuación cómo la estructura del diseño humano está compuesta desde la perspectiva del pensamiento hebreo por 5 niveles y desde la perspectiva del pensamiento griego por 3 niveles. En ambos aspectos o en ambas perspectivas, tanto la hebrea como la griega, el alma en su dimensión emocional juega un papel importantísimo. Así que no podemos nosotros divorciar esa parte, la parte, valga el pleonasmo, emocional. La guerra espiritual y la inteligencia emocional, ¿qué papel juega? Ahora, permítame definir el concepto de inteligencia emocional, porque ese es un constructo, es una palabra en proceso de construcción. Y la palabra inteligencia emocional hace referencia a la capacidad, subrayen esa palabra, a la capacidad de los individuos para reconocer sus propias emociones con sus pros y sus contras, y también las emociones de las personas que les rodean, de sus prójimos, podríamos decir. Ahora, de inmediato, porque obviamente hay detalles aquí que nosotros no podemos desglosar en este tipo de plática, que tiene como objetivo ponernos a nosotros en perspectiva de cara al conflicto que estamos desarrollando a diario, porque queremos ser exitosos y queremos tener la victoria. Yo sé que todo el que está observando ahora mismo este video quiere ser exitoso, sí, y tener victoria de cara a todos los conflictos que se desarrollan a diario. Entonces, observe esto. Desde la perspectiva del pensamiento hebreo, el alma tiene 5 niveles. Desde la perspectiva del pensamiento griego, el alma tiene 3 niveles. Por eso, desde la perspectiva del pensamiento griego se está hablando entonces de espíritu, alma y cuerpo. Pero ese concepto espíritu, alma y cuerpo es platónico. Forma parte de la filosofía griega y tiene su valor, que nosotros entendamos cómo funciona. Claro. Espíritu, alma y cuerpo. Desde la perspectiva del pensamiento griego, el espíritu está compuesto por luz. El alma tiene que ver con sentimientos, emociones y deseos. Y el cuerpo pues tiene que ver con los 5 sentidos que le permiten a ese ser interactuar con el plano emocional. Así que espíritu, alma y cuerpo. Ahora, desde la perspectiva del pensamiento hebreo, el hombre no tiene un alma, sino que el hombre es, en esencia, un alma. Toda la estructura, en esencia, es un alma. Y esa estructura, que es un alma, entonces está compuesta por 5 niveles que se comunican entre ellos en vertical descendente, de arriba hacia abajo, y en vertical ascendente, de abajo hacia arriba. Es una comunicación en ambas direcciones. Entonces, cuando ubicamos, para entender el conflicto que estamos desarrollando, estos 5 niveles, tenemos en la plataforma abajo, en el primer nivel, a Nefesh, que tiene que ver con cuerpo y sangre. Suele traducirse como vida, y lo vamos a ver más adelante esta palabra,
pero realmente tiene que ver con ese tipo de vida, cuerpo y sangre. Luego tenemos a Ruach, que tiene que ver con las emociones desde la perspectiva del pensamiento hebreo. Estamos hablando de esa estructura. Luego tenemos a Neshama, que se ha traducido como conciencia. Escuchen eso, se ha traducido como conciencia. Luego tenemos a Hayá, que es vida, y luego tenemos a Yehida, que es conexión. Ese último nivel, arriba, conexión, hace referencia a cuando el alma de un individuo alcanza su máximo nivel, y en ese nivel el alma del Eterno se funde con el alma de quien lo alcanza. Dios mío. Y en ese grado se rompen todos los límites, y Dios te muestra que sus preceptos y mandamientos están establecidos para que tú tengas un límite ilimitado. Es decir, no es para obstruirte en cuanto a tu desarrollo de vida, sino todo lo contrario, para liberar tu máximo potencial. Entonces es lo que tenemos. Ahora, la parte que queremos enfocar es precisamente Ruach, que tiene que ver con las emociones. Y las emociones están íntimamente conectadas con ambos niveles, porque es decir, cuerpo y sangre. Ahora, cuando tú vas, por ejemplo, a Génesis capítulo 2, verso 7, dice, y fue el hombre un ser viviente. La composición del diseño, dice, hay detalles que fueron omitidos, cómo fue construido ese texto por la tradición sacerdotal, dice, y fue el hombre un ser viviente. Es la palabra Nefesh Havah que se utilizó ahí, ser viviente. Ahora, cuando tú te vas a Génesis capítulo 9, verso 10, te encontrarás también con que de cara al diluvio se utiliza la misma palabra Nefesh para referirse al cuerpo de los animales. Es decir, que los animales también tienen Nefesh. Dios mío. Y los animales también tienen Ruach. Dios mío. Tienen emociones. Los animales tienen cuerpo, sangre y emociones. Solo que un cuerpo y sangre adaptados a su diseño en el reino animal. Dios mío. Y el hombre tiene un cuerpo y sangre adaptados a su diseño. Entonces la misma palabra para ser viviente que se utiliza en Génesis 2.7 es la misma palabra para ser viviente que se utiliza en Génesis capítulo 9 verso 10, a diferencia de la estructura gramatical que se aplica allí, que no vamos a desglosar esos detalles. Pero quiero que comprenda que los animales también tienen cuerpo, sangre y emociones. Pero lo que no tienen ni tendrán los animales es conciencia, que es el tercer nivel del alma. Dios. Tampoco tendrán el tipo de vida que tú y yo alcanzamos cuando conectamos con el Eterno. Ni el alma del Eterno se funde en ese mismo nivel que se funde con la tuya. Un perro no llega a la yehidá. No. Dios mío. Ahora. Está fuerte. En mi ciudad, Higüey, Penoso, un hombre salió con 3 peines. Eso anduvo por todas partes en los medios de comunicación y acribilló a varias personas. Alguien me preguntó, Jochi, ¿qué pasó? Y yo le dije, sencillo, cuando el hombre pierde el 5.º nivel del alma, Yehidá, arriba, que es conexión con lo divino, automáticamente pierde el 4.º, que es vida. Y cuando pierde la vida, entonces automáticamente se degrada su conciencia y se queda siendo un animal cualquiera con cuerpo, sangre y emociones. El secreto está, Dios mío. Por eso hay una unción fuerte aquí, brother, que se ha desatado. Dios mío. El secreto está en agarrar ese cuerpo, sangre y emociones y elevarle la conciencia a través de la instrucción y la enseñanza ungida. Llevarlo a la conexión. Sí, y cuando se le eleva la conciencia, automáticamente se activa la vida de Cristo en esa persona. Allá se activa. Sí, y cuando se activa la vida de Cristo, entonces hay conexión. Y viceversa, cuando hay conexión se activa la vida. Se cumple, mas no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Correcto. Y hace posible que haya una relación con el Padre. Impresionante. Dios mío, y por eso es que Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y puso el ejemplo de la vid. Es decir, desconectados o sin conexión con lo divino, Dios mío, ustedes no podrán hacer nada. Correcto, porque si no tienen conexión con lo divino, no hay vida, que es la savia o rica savia que corre a través de la médula central.
de los pámpanos y produce entonces fruto en un proceso, obviamente. Entonces está diciendo, miren, si ustedes se desconectan de mí, no tendrán conciencia elevada, no tendrán vida, no tendrán conexión con lo divino y solo serán pámpano, es decir, cuerpo, sangre y emociones. Entonces, ahora, los mayores niveles de conflicto, brother, se desarrollan en el segundo nivel del alma. Esto es fuerte. Explícanos eso. Esto es fuerte. Y recuérdanos el segundo nivel del alma. El segundo nivel del alma son emociones. Emociones. Y las emociones están construidas a base de dos elementos en el cuerpo. ¿Cuáles son esos dos elementos en el cuerpo? Esos dos elementos son electricidad y química en el sistema endocrino. O sea, está tan sujeta a la creación, una parte a la otra de lo que Dios formó. Wow, impresionante. Que tú no puedes desvincular el cuerpo de esa parte almática y de esa parte espiritual. No, porque es un diseño en contexto. Es como pedirle a un hombre, quédate vivo solo en el espíritu. No, no es posible. Siendo materia. O sé materia siendo espíritu. No hay forma. No hay forma. Tiene que estar unido el complemento. Pero lo dice, y dice, Dios y mío. fue el hombre un alma viviente. Ese Dios texto fue construido por la tradición sacerdotal. Eso es fuerte. Que la gente lo va a entender más adelante. Pero el punto es que dice el proceso que Dios desarrolló según la construcción de ese texto. Y luego dice, y fue el hombre un alma viviente. Nefesh Habá. Entonces, el punto aquí es que las emociones se originan a partir o sobre la base del sistema endocrino, de los distintos sistemas del cuerpo humano. Y el sistema endocrino está formado por una serie de glándulas que liberan ante estímulos del exterior, liberan químicos. Y esos químicos juegan un papel importante porque esos son los que determinan el proceso de las emociones, desde que las sientes hasta que las manifiestas. Ahora vamos a pasar de rápido al versículo clave. Vamos a pasar de rápido al versículo clave porque observen que esto lo estamos trabajando a manera de introducción porque es solo la primera parte. Esto es, en el arte de la guerra, guerra espiritual volumen 1. En guerra espiritual volumen 2, cuando lo vayamos a desarrollar después de la pausa, entonces vamos a regresar con estos mismos temas, pero a un nivel más elevado. Es como que en primaria, en los primeros cursos te enseñan acerca de Juan Pablo Duarte, pero a un nivel. Y luego cuando tú entonces entras a niveles más profundos, en la secundaria, ejemplo, entonces tú descubres más cosas de Juan Pablo Duarte. Oye, eso estaba ahí. Sí. Eso es lo que va a pasar con nosotros. En la primera etapa, la gente a manera de introducción, pero la gente va a ser bendecida. Es más, hay gente que va a ser sanada en medio de la enseñanza. Y te va a llamar y te va a contactar a ti. Eso es profético. Dios mío. Hay gente que va a ser sanada en medio de la enseñanza de problemas emocionales, psicológicos, físicos y espirituales. Puedo sentir personas que están en un ciclo repetitivo de emociones. Y yo sé que a través de esta revelación se va a detonar el dominio de esa situación. Porque yo sé que más adelante vamos a hablar sobre el dominio de las emociones. Claro que sí. Porque hablamos, hubo un video, una de las entregas que hicimos que explotó mucho, que fue sobre los ángeles no obedecen. Y mientras estábamos haciendo esa entrega, el Señor me estaba tratando, tienen que enseñarle a la gente sobre el dominio de las emociones. La gente no cree en esto. Wow. La gente no cree, pero ese es dominio propio. La gente no cree en esto. La gente piensa que las emociones es algo espontáneo que nace y me gobierna. Y que yo tomo la decisión conforme a lo que mis emociones impongan sobre mí. No. Pero hay que enseñarle a la gente que las emociones yo puedo dominarlas. Que tú eres mayordomo. Que yo soy mayordomo de las emociones. De las emociones. Seguimos en esto. Que tú eres mayordomo. Las emociones no se reprimen. No se reprimen, se utilizan. Dios mío. Se utilizan. Entonces, observa esto. Aquí vamos a la Biblia. Esto es fuerte, donde vamos a entrar. Sí. En Levítico capítulo 3, entre los sacrificios que Dios le pide al pueblo hebreo, le pide uno clave. Se llama sacrificio de paz. Levítico capítulo 3. Subrayen en sus respectivas mentes la palabra paz, porque es paz tridimensional. Número 1 de altura, paz con Dios. Número 2 de profundidad, paz conmigo mismo. Y número 3 de anchura, paz con mi prójimo. Dios mío. Es paz tridimensional. Ahora, Dios le dice, el verso 4, voy a leer, dice, verso 3, luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos
y toda la grosura que está sobre las entrañas. Luego el verso 4 dice, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos. La grosura que está sobre los riñones. Entonces, las naciones paganas le sacrificaban a sus dioses también el interior de los animales, los riñones. Pero, ¿qué diferencia hay entonces si Dios le pide a su pueblo, sacrifíquenme eso que las naciones le sacrifican a sus dioses? Te voy a decir cuál es la diferencia. La diferencia es que nosotros hemos preparado una serie de enseñanzas que consta de 2 pláticas tituladas La Biblia y su lenguaje simbólico. La primera plática es mirando a través de los símbolos. Interpretando el mensaje, pero con la ayuda del símbolo. Pero el símbolo es un medio, no un fin. Porque cuando convertimos el símbolo en un fin, cuando debe ser un medio, estamos construyendo un ídolo. Adoramos Dios mío. Eso es idolatría. Ahora, si usamos el símbolo como medio para llegar al fin, el fin es el mensaje. Y el mensaje me quiere conectar con la eternidad y con el eterno. Es como cuando Dios permitía los sacrificios de los corderos. Que hubo un punto en que se desconectaron de cuál era el propósito y terminaron adorando corderos de oro, de bronce, de plata. Les pasó muchas veces. Sí. Entonces, la segunda plática de la serie está titulada Mirando más allá de los símbolos, abrazando, ya no interpretando el mensaje, pero sin la ayuda del símbolo, porque solo se interpreta lo que no se conoce, porque la interpretación es un proceso a desarrollarse con el fin de conocer algo, eso que estoy interpretando, pero después que conozco, no interpreto, sino que abrazo, y solo interpreto si entiendo que hay algo mucho más profundo de lo que interpreté ya, y reinicio el proceso. Dios mío. Y reinicio el proceso. Entonces, en el caso de la petición que Dios le hace de esas partes del cuerpo humano, el símbolo es el animal y cada elemento. ¿Cuál sería el mensaje? ¿De los riñones que estamos hablando? De los riñones. Entonces fíjate cuando dice, me sacrificarán, Levítico capítulo 3 verso 4, los riñones y la grasa que está sobre ellos. Cuando llevamos eso al plano... Hablemos de la función. Ahí vamos. ¿Qué función hay en estos elementos, en estos símbolos que están apareciendo? Vamos a enfocar uno específicamente. Exacto, uno de ellos. Uno, que es el que quiero enfocar para conectarlo aquí. Todos tienen su significado. Pero el que quiero enfocar es cuando dice, lo especifica, y me sacrificarán los riñones y la grasa que está sobre ellos. Sobre ellos. Lo que está sobre los riñones son las glándulas suprarrenales del sistema endocrino. Tú vas a compartir la imagen que te he enviado para que la gente la vea cuando hablemos de este punto. Las glándulas suprarrenales en el sistema endocrino es ahí donde se producen varios químicos. Se produce adrenalina, se produce cortisol y se produce una hormona que tiene que ver con lo sexual. Cuando Dios le dice, entrégame tus glándulas suprarrenales, le está diciendo, entrégame tu vida sexual. Dios mío. Hay liberación para los matrimonios ahora. Dios mío. Entrégame tu vida sexual y entrégame tu adrenalina y tu cortisol. Cuando dice sacrifícame, no es que reprimas tus hormonas sexuales que se originan ahí y en otras partes del cuerpo. No te está pidiendo que reprima tampoco, que tú reprimas tu adrenalina y tu cortisol. Te está diciendo que los utilices dentro del marco de los principios que Dios ha establecido. No es reprimir, es utilizar. Ahora, ¿cuál es el papel que juega la adrenalina y que juega el cortisol en el proceso de liberación de las emociones? El papel que juega es el siguiente. Escucha esto. Es el siguiente. Míralo aquí. Puedo explicarlo, pero para que no se pierda un detalle, escuche esto. Cuando te encuentras con una amenaza percibida, como un perro grande, ejemplo, que te ladra durante la caminata matutina, tu hipotálamo, una pequeña región en la base de tu cerebro, activa un sistema de alarma en tu cuerpo a través de una combinación de señales nerviosas y hormonas. Las señales nerviosas en el sistema nervioso tienen que ver con impulsos eléctricos. Es electricidad y luego entonces también química. Entonces luego dice, activa un sistema de alarma en tu cuerpo a través de una combinación de señales nerviosas y hormonales. Este sistema incita a las glándulas suprarrenales ubicadas encima de los riñones a liberar una oleada de hormonas, entre ellas la adrenalina y el cortisol. Ahora, no podemos explicar todo. Yo quiero que usted corra e investigue qué papel juega el cortisol en el proceso de liberación y uso de las emociones. Porque quiero cerrar este punto de la siguiente manera.
Cuando nosotros escuchamos la palabra guerra espiritual, nuestra mente de inmediato se va a Efesios capítulo 6, verso 10. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, contra otra maldad ni potestad, que no es contra carne ni sangre, etcétera. Sin embargo, nuestra lucha sí es contra carne y sangre. Y como eso se escribió ahí, nuestra lucha no es solo contra carne y sangre. Y yo voy a explicar, porque nuestra lucha contra carne y sangre es con la herramienta del amor. Pero es una lucha. Dios mío. Y ninguno de ustedes pueden decir lo contrario. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Wow. Los versículos le fueron añadidos a la Biblia en 1551 por unos libreros de París, si no me engaña mi memoria, para facilitar el estudio de las Sagradas Escrituras. Así que al principio, cuando se escribió eso en Efesios, capítulo 6, verso 10, no habían versículos. Y los capítulos en 1226. Así que anulemos capítulos y versículos y quedémonos con lo que está escrito. Dios mío. Implica que cuando en el verso 10 Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Primero hay un por lo de menos. Y antes de Pablo hablar de una estructura demoníaca en el reino de las tinieblas, formada jerárquicamente, y de nuestra guerra con ellos, primero en el capítulo 4 de Efesios viene hablando de la guerra más elevada que se desarrolla en la vida de un individuo, que es la regla que busca desconcertar su ser para que no esté completo. Por eso él viene hablando del balance a través de los principios en el capítulo 4 y mucho antes de Efesios. Pero vamos a iniciar ahí. Luego, en el capítulo 5, verso 21 en adelante, entonces habla de la segunda esfera donde se desarrolla la guerra espiritual en este plano, el matrimonio. Dios mío. En el verso 21 le dice, inicia hablándole acerca de al hombre, cómo tratar a su mujer y viceversa, la mujer al hombre. Podríamos hablar del matrimonio, pero en otra ocasión, de manera más profunda. Y luego pasa al tercer nivel, donde el hombre desarrolla conflicto y guerra espiritual, que es el plano familiar. Me refiero al núcleo, conocido como familia, que ya incluye a los hijos. Y por eso en el capítulo 6, verso 1, le dice a los padres cómo cuidar a sus hijos. Ay Dios. Y cómo educarlos emocionalmente, cuando dice no los exasperéis, que no los provoquen a ira. Porque la ira juega un papel como el de la droga en el cuerpo. La ira juega un papel positivo. Pero cuando un niño se cría airándose constantemente, su cerebro en el lóbulo frontal izquierdo se acostumbra al químico que produce esa emoción. Se vuelve una adicción. Se vuelve una adicción inconsciente. Y luego, cuando es adulto, no sabe por qué de manera involuntaria le dio una trompada a alguien cuando lo airó. Es que la ira para él, más que una emoción simple, ahora es una droga. Que el cuerpo se la pide. Por eso te estoy diciendo que de esto tenemos que profundizar. Estamos hablando de guerra espiritual. En el segundo nivel de guerra espiritual es donde vamos a profundizar en las metresas, en la historia de las metresas. Yo les voy a explicar, pero yo quiero que gobernemos aquí primero. Suéltalo, Dios mío. Oye esto, brother. Luego de que habla de los niños, mira, el plano personal, el ser espiritual, mi cuerpo, o los 5 niveles desde la perspectiva del pensamiento hebreo. Luego el matrimonio. Luego la familia. Cómo tratan los padres a los hijos, y luego le dice a los hijos, obedecente en el etcétera. Y luego pasa al plano laboral social, cuando le dice a los amos cómo tratar a sus siervos y a los siervos cómo tratar a sus amos. Traduciéndolo hoy sería empleadores cómo tratar a sus empleados y empleados cómo tratar a sus empleadores. Luego de que él habla de esos 4 niveles donde se desarrolla guerra espiritual de alto nivel, en este plano, el plano personal, la concertación del ser, trabajar cada uno de los 5 niveles de mi alma, trabajar nefesh, cuerpo y sangre, que hay principios para trabajarlos, trabajar ruach, emociones, trabajar neshama, conciencia, que solo se trabaja a través de la instrucción y la enseñanza, equilibrando las 3 vestimentas del alma, pensamiento, habla y acción. Luego trabajando hayá, que es vida, cultivar la vida de Cristo, eso tiene su forma. Y luego yehidá, que es conexión constante, donde tú entras en el nivel Mesías, el nivel de interpretación más elevado, y es un nivel donde la misericordia y la compasión de Dios se convierten en tu vestimenta en esta tierra. El alma del Eterno se funde con tu alma. Luego entonces está el plano matrimonial,
cómo tratas a tu esposa y viceversa, esposa, cómo tratas a tu esposo. Luego está el plano familiar, padres e hijos, hijos a padre, cómo se da esas relaciones. Luego está el plano laboral social. ¿Eres empresario o eres empleado o eres profesional independiente, pero te contratan? De todos modos, en todo tu accionar hay algo clave, se llama relaciones interpersonales. Por eso Pablo viene hablando de relaciones interpersonales antes de decir: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha. Primero está hablando de eso, porque conocemos personas que se meten 3 días de ayuno y 3 días de oración constantes y luego salen de ahí a atragantarse. Dicen que tienen al diablo bajo sus pies, pero no pueden manejar un conflicto con un humano que ellos ven. Dios mío. Ellos dicen: el diablo está bajo mis pies, pero no pueden manejar los conflictos que se le presentan con personas que ellos ven. O sea, este tipo de personas viene un ejemplo de buscar a Dios, de buscar su presencia, y si alguien le habla mal o pasa cualquier inconveniente, le rayaron el vehículo, esa persona puede hasta irse a los puñetazos con otro. A los puñetazos. O no llega a ese punto hasta insultarlo y agredirse ahí. Perder los estribos. Perder los estribos. El hombre que estaba casi resplandeciendo en el monte ahora baja a matar a una gente. Wow. Mira, en mi experiencia he visto hombres de alto nivel, wow, con mantos poderosos, que pesan. que pesan. Sí, que Dios, correcto, que Dios les asignó ese manto. Con dones impresionantes. Sin embargo, cuando llega la hora de manifestar inteligencia emocional, se quiebran. Wow. Porque ese espacio de su alma Hay problema. está en desbalance. Un niño que le dijo a su mamá, el papá estaba predicando en el púlpito, una prédica, todo el mundo ahí prendido, llorando, y él abrazando a la gente cayendo, y le dijo a la mamá: wow, va a haber que llevarse el púlpito para la casa, para que el papá sea así en la casa, como es cuando está ministrando en la iglesia. Ay, Dios mío. Seguimos. Eso es fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de que en secuencia el maestro Pablo está diciendo: miren, muchachos, antes de ustedes llegar al verso 10 del capítulo 6, De dominar los espíritus. de dominar los espíritus, por favor, lléguenme primero al capítulo 4 y observen cómo estoy hablando allí del fruto del espíritu, equilibrando tu alma. Luego llégame al capítulo 5 del verso 1 al verso 20 y observa cómo sigo equilibrando tu alma, tu ser concertado, sea desde la perspectiva del pensamiento hebreo o desde la perspectiva del pensamiento El griego. hombre que le está hablando ya en ese versículo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es al hombre que dominó los otros capítulos. Correcto. Wow. Es eso lo que está Impresionante. pasando. Entonces, luego llégame al capítulo 5 del verso 21, unos cuantos versículos. Y entonces, si eres casado o casada, hablemos de inteligencia emocional para lidiar con los conflictos que se presentan en el matrimonio. Luego hablemos de el plano familiar, incluyendo a tus hijos, y si eres hijo, incluyendo a tus padres, y hablemos de cómo estás manejando esos conflictos, porque se van a presentar. Luego hablemos de cómo estás manejando los conflictos en el plano laboral social, con tu jefe o con tu empleado, si tú eres un empleador, si eres un empresario, un micro, mediano o macroempresario. Y luego de que se cumpla todo esto, rompemos y entonces decimos: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque si no puedes manejar un conflicto con un humano que tú estás viendo, bajo inteligencia emocional, que al principio la definimos como aquella capacidad de yo reconocer mis propias emociones y las de mi prójimo, tanto sus pros como sus contras, y ver entonces cómo manejarnos, ¿correcto? Y luego ahí entonces operamos en esferas espirituales, porque si no puedes lidiar con lo que ves, ¿cómo dices tú que estás lidiando y controlas lo que no ves? Porque aunque la guerra espiritual se origina en el otro plano, sus efectos vienen a este plano para calificar y cualificar mediante un examen llamado el plano físico, relaciones interpersonales, quiénes van a pasar al otro plano. Si no, tú te quemas y no pasas. ¿Correcto? Entonces, hay gente en batallas ficticias, entonces. Claro. Haciendo horas de guerra espiritual con espíritus que nunca estuvieron allí. La guerra espiritual se origina en el mundo espiritual, obviamente. Pero los soldados
que se adentran en el mundo de la guerra espiritual o del arte de la guerra espiritual, primero inician aquí en lo que yo acabo de compartir. Por eso cuando un amigo me dijo... Ese es el uniforme, ¿verdad? Correcto. Si tú no tienes eso, tú no existes en ese plano. No, un amigo me dijo, Jochi, la gente quiere, porque hablamos de guerra espiritual en una plática, la gente quiere que se desarrolle unas cuantas enseñanzas. Y yo le dije, no, díganle a ellos que lo vamos a dividir en dos. Guerra espiritual, volumen 1 y guerra espiritual, volumen 2. Y algunos que no entraron a guerra espiritual, volumen 1, yo no les impartí la 2. Así de responsable fui para eso. O sea, la gente tiene que darle seguimiento a esto, porque aquí se está compartiendo ahora de manera abierta. Ajá. Y hay informaciones que estamos omitiendo. Sí, sí. Dios te está pidiendo que le sacrifiques tus glándulas suprarrenales. Pero como Él no quería que el pueblo hebreo se cortara, porque Él no lo quiere, Él se lo pidió en el símbolo del animal. Entonces Dios le está diciendo, mira, quiero que me sacrifiques tu temperamento, que son 4 según la psicología. Y quiero que me sacrifiques tu carácter, que es distinto. Quiero que me sacrifiques tu adrenalina y todo el proceso que juega, que si entramos ahí... Conectado a las emociones, todo eso. Pero se lo piden al animal también, porque el animal simboliza una vida sin conciencia. Correcto. Entonces lo que estaban haciendo en su accionar era que estaban dejando que todo eso lo gobierne. Actuando los como deseos, animales. las emociones, actuando como animales. Por eso la conciencia está en el tercer nivel. Dios de mío, abajo padre. hacia arriba y de arriba hacia abajo. Porque, entonces, ¿cómo se eleva la conciencia? Mediante instrucción y enseñanza. Wow. Lo cual nos va a conectar. Ahora, cerrando ya para cerrar. Sí, no va. Para la próxima, nosotros vamos a hablar entonces sobre la oración, los ayunos y la guerra espiritual. Y te vamos a mostrar qué papel juegan. Los ayunos son catalizadores de energía. Y vamos a tratar eso desde la perspectiva científica y lo vamos a llevar al plano espiritual. Dios mío, Padre. Correcto, entonces, quiero que cerremos con esto ya. Sí, nos vamos. Somos privilegiados de recibir estas palabras, esta enseñanza, esta impartición de luz. Y sabemos que hay muchas personas que se han estado frustrando porque han entregado los 3 días de ayuno, los 4 días, los 40 días de ayuno. Pero ven que los espíritus no se sujetan. Lo que pasa es que el espíritu, cuando utiliza un argumento en contra de ti en el mundo espiritual, es tus acciones en el plano físico. Hay gente que piensa que las acciones del mundo espiritual, o sea, refiriéndome al sacrificio para que lo entendamos, hice 3 días de silicio, 40 días de ayuno, son las que van a hacer que en el mundo espiritual tú seas justificado. Mas sin embargo, cuando vemos momentos de señalación de la fuerza de las tinieblas a hombres de Dios en la Biblia, utilizaban, mira lo que hizo físicamente, mira lo que pasó aquí, o sea, se utilizan argumentos de acciones físicas. En el mundo espiritual, oiga qué fuerte, nosotros queremos tomar de lo espiritual para pelear con lo espiritual, pero en el mismo mundo espiritual, las fuerzas de las tinieblas utilizan nuestras malas acciones. Ahora, observa, yo te quiero hacer una pregunta. Para hacer frente contra nosotros. Correcto. Fíjate que el mundo físico anda buscando un espíritu para que lo use. A veces para usar. Sea el espíritu de Dios o en el reino de las tinieblas, tú sabes qué tipo de espíritu. Pero los espíritus andan buscando un cuerpo para operar en esta realidad. Dios mío. Es decir, observa que nosotros andamos buscando navegar en lo espiritual. Y el mundo espiritual se está afanando por navegar en el mundo físico. Eso hay que meditarlo. Hay que analizar, eso debe ser objeto de profundo análisis. Sí, Dios mío. Quieren un cuerpo para usarlo en esta realidad. Sí. Y nosotros estamos buscando un espíritu. Entonces, pero creo que hay un orden. Y el orden es conforme a como lo estabas desglosando, conforme a los capítulos. Los 5 niveles del alma. Debemos trabajarlos de manera gradual, desde la perspectiva del pensamiento hebreo, y si usted quiere, desde la perspectiva del pensamiento griego, que también tiene su importancia. Correcto, fusionamos esas 2 líneas de pensamiento y vemos que le extraemos, pero hay que trabajar cada aspecto del alma para equilibrar el ser completamente. Dios mío, en medio de esta unción yo quiero que hagamos una oración. Vamos a hacer una oración con la audiencia, sí, hay que hacerlo. Mira, hay gente que va a empezar a sanarse a medida que escuche el video. Correcto, va a empezar a sanarse a medida que escuche el video. De problemas en cada uno de los 5 niveles. Sí. En el nivel, problemas de salud en cuerpo y sangre, problemas de salud en las emociones, problemas de salud, no importa. Gente con enfermedades físicas que iniciaron en las emociones.
Dios mío. Tú sabes que produce hasta cáncer. Dios mío. Se genera bajo la manifestación de distintas emociones. Jochi, tenemos que Eso entrar. es profundo. Tenemos que entrar a la parte 2 de esto, porque ya está yo. Eso es profundo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor y misericordia. Esta palabra será confirmada por señales. Sí, Señor Jesús. En distintas áreas de las vidas de las personas que sintonizan, Señor, este canal Excelencia Cristiana Televisión. Gracias por este momento y por la unción que fue capturada en este video. Esa unción que fue capturada en este video va a bendecir muchas personas en el nombre poderoso de Jesús, que trabajarán áreas caídas en cada uno de los distintos niveles, de los 5 niveles del alma. En el nombre de Jesús. Amén. Wow, amén. Esto está muy fuerte, nos sentimos bendecidos, honrados. Esperamos que esta palabra puedan sincronizar tu espíritu a la voluntad de Dios en este tiempo. Que puedas discernir el tiempo de Dios en tu vida y despertar si estás dormido en un área de tu vida en la cual necesitas despertar para poder conectarte con lo que el Espíritu está arrojando en este tiempo para ti. Hay muchas personas que les interesaría saber las redes, el libro, que no se me olvida nunca eso, el nombre del libro, las redes sociales. Perfecto. Sí. Bueno, nuestro libro titulado Soy un líder, que ya está circulando, y en YouTube pueden encontrarnos como Escuela de Líderes Sleeperf. Sleeperf inicia con S, como school en inglés, escuela en inglés. Escuela de Líderes Sleeperf. Ok, poderoso. ¿Y Facebook? En Facebook como Altru Díaz, Altru con L, Altru Díaz. Ok, como si no fuera escribir Arturo, pero Altru. Pero con L. Con L. Altru. No, okay. Altru de altruista. Altruista, exacto. Ok, poderoso, Dios le bendiga. Y como siempre decimos, suscríbase al corazón de Dios. Si no es cristiano, acérquese a Él. Y luego se suscribe a Excelencia Cristiana. Dios te bendiga y Dios te guarde.